Y después de eso volví a Estados Unidos, trabajé con una organización que se llama Cámara. Mi trabajo ahí era organizar estrategias para combatir contra el antisemitismo y la falsa información que se estaba diseminando sobre Israel, sobre el conflicto israelí-árabe, israelí-palestino y en general Israel en la comunidad internacional. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado en Northeastern University. Y bueno, me parece eh, una, un capítulo increíble en la historia que estamos viviendo, que son los acuerdos de Abraham. Son 26 años que han pasado desde la última vez que vimos un acuerdo entre un país, el único país judío y un país árabe. Pero hoy vamos a hablar de por qué esta paz es diferente a la paz que vimos entre Israel y Egipto en el año 79 y Israel a Jordania en el año 95, perdón, 94. Y vamos a hablar un poco también de la hipocresía de la gente que está en contra de estos acuerdos y vamos a entender un poco mejor la filosofía detrás de todo este movimiento que le está haciendo la contra a la paz. Antes que empecemos, quería mostrarles otra vez en un mapa. Vamos a estar hablando de Israel. Acá está. Y estamos hablando también de los Emiratos Árabes Unidos y del Reino de Bahrein. Van a notar que en el mapa no aparece el nombre de Bahrein. Es uno de los temas que quizás podríamos llegar a tocar hoy. Hay un debate todavía en la ley internacional entre Irán y el reinado de Bahrein, que Irán todavía por muchas décadas vio a Bahrein como una extensión de su propio territorio, y eso ha culturado también un cierto miedo adentro del reinado de Bahrein, que últimamente le dio el envión de confianza para sumarse a los acuerdos, porque acuérdense que el primer país que salió con la intención de normalizar las relaciones diplomáticas con Israel eran los Emiratos Árabes, y unos días antes de que lleguen los delegados a Washington para firmar en la Casa Blanca, se sumaron las noticias de que el reinado de Bahrein también se iba a incorporar a los acuerdos. Bueno, vamos a sobrepasar en particular 4 razones por qué los acuerdos de Abraham son importantes. El primero es que Israel reduce su aislamiento regional y esto es una paz que Israel nunca vivió. Es una paz completamente diferente en términos de circunstancias y también de actitudes de los pueblos, de lo que era entre Egipto e Israel en el año 79 y lo que era entre Israel y Jordania en el año 94. Y eso lo vamos a ver más cercanamente también. Después, la segunda razón, tendría que decir 2, 3, no sé por qué aparece todo uno. Los países del Golfo están viendo una oportunidad de los frutos de lo que sería abrirle las puertas al Estado de Israel a la región. Tiene que ver principalmente en estrategia ahora con miedo a la expansión de Irán, pero también tiene que ver con oportunidades de economía, de turismo, de medicina, especialmente con la pandemia que estamos viviendo. La tercera razón por qué este acuerdo es muy importante es porque la autoridad palestina va a quedar completamente aislada en el Medio Oriente, con la excepción de Turquía, Irán y Qatar, que también lo vamos a revisar. Ahora, quiero comentar de que el hecho de que la autoridad palestina esté quedando aislada no significa que los acuerdos de Abraham van a perjudicar de manera negativa al pueblo palestino. Hay que hacer esa separación, es una separación muy importante. Lo que le conviene a la autoridad palestina no es lo que le conviene al pueblo palestino, y eso también lo vamos a revisar.
Y últimamente, pero no menos importante, es el golpe estratégico que estos nuevos acuerdos le presentan a Irán. Empecemos entendiendo por qué esta paz es diferente. Egipto, en el año 79, cuando se estaban finalizando los acuerdos de paz, llegó a la mesa de negociación después de haber perdido ya 4 guerras con Israel: la guerra de independencia en el 48, la guerra de Sinai en el 56, la guerra de los 6 días en el 67 y la guerra de Yom Kippur en el 73. Cada una de estas guerras que perdió Egipto no nada más perjudicaron a la credibilidad del gobierno, a los dictadores Nasser y Sadat en su época, pero también destruyeron la economía del país. De modo que uno de los motivos más importantes por qué Sadat decidió viajar a Jerusalén en el año 78 era porque entendió que el odio constante que el gobierno estaba fomentando hace décadas hacia el Estado judío y la violencia que siempre seguía, estaba impidiendo avances económicos en el país. Y llegaron a la mesa de negociación más que todo por haber perdido 4 guerras y por haber entendido que el sionismo, que el Estado judío no se va a ningún lugar. No es lo que estamos viviendo hoy en día. Y también tendría que decir que Jordania llegó a la mesa de negociación por circunstancias también que eran más de querer tener la paz o querer tener un acuerdo con el Estado judío. Jordania había llegado a la paz por intereses con los americanos. El gobierno americano le había dado ciertas ofertas al reinado de Jordania, y Jordania vio que en su interés era firmar la paz con Israel. Hablemos un poco de por qué estas circunstancias son diferentes. Lo que están viendo acá es el diario más importante de Arabia Saudita. Salam, Shalom, Peace. Nunca en la historia se llegó a pensar que el diario más importante, no nada más un diario, pero que el diario más importante en Arabia Saudita esté básicamente aplaudiendo los pasos que el mundo árabe está tomando para acercarse más a Israel. Cuando Egipto firmó la paz, les recuerdo que 2 años después, Sadat fue asesinado. Aparte de eso, Egipto tenía una cultura, todavía se puede decir que tienen una cultura de antisemitismo muy institucionalizado. Se enseña en las escuelas, propagandas en las televisiones, en los diarios, una campaña de antisemitismo que venía inspirada de muchas de las mentiras que estaban saliendo de Alemania en los años 20, 30 y 40, y también de Rusia y Polonia y otros lugares que sufrieron las consecuencias de la revolución comunista de 1917. Esta imagen no salió en un diario americano y no salió en un diario israelí. Esta imagen salió en el diario más importante de los Emiratos Unidos Árabes. Entonces, empezamos a entender por qué esta paz es diferente, porque no es nada más que el gobierno llegó, dio la mano, firmó un documento y se fue. Estamos viendo que los medios están involucrados y están apoyando la paz, que activistas en los Emiratos Unidos Árabes y en Israel están hablando constantemente. Y les quiero contar un cuento muy interesante. Hace un par de semanas me invitaron a un nuevo programa que busca desarrollar cooperación económica entre los Emiratos Árabes e Israel. Y tengan en cuenta que es la primera vez que israelíes están hablando con gente de los Emiratos Árabes y están escuchando su perspectiva y su manera de ver las cosas. Y me acuerdo
Una de las personas que lo organizó es un periodista bastante importante en los Emiratos Árabes y empieza contándonos la historia de Ismael y Abraham. Y yo estoy enfrente de la computadora y no puedo creer lo que entiendo. No puedo, o sea, no caigo en todo lo que me está contando. Acá hay un hombre de los Emiratos Árabes, que es una de las primeras veces que está hablando con judíos, con israelíes, porque hay una comunidad casi que no existe judía en los Emiratos Árabes, hay, pero muy chica, igual en Bahrein, y nos está contando la historia de Abraham, de Sarah, de Isaac, pero también la historia de su punto de vista con Abraham, Agar y el hijo que tuvieron, Ismael. Y nos cuenta toda la historia unos días antes de Rosh Hashanah, y termina diciendo que los chicos de Abraham volvieron a la carpa a estar juntos después de miles de años. Y lo dijo con lágrimas, lo dijo también agarrando una manzana y con una compotera con miel, tratando de hacer la brajá en hebreo con nosotros. Obviamente tenía un acento muy pesado y no le costó un poco hacerlo, pero bueno, la intención estaba ahí y nos tenía todos en lágrimas y nos dimos cuenta que la paz entre Egipto y Jordania fue muy importante, fue sumamente importante. Quebró un estigma en la región que nunca se pensó que se iba a quebrar. Pero esta paz es diferente. Esta paz no es nada más entre gobiernos. Esta paz también es entre dos pueblos que se han cansado de pelear y se han cansado de mirarse uno al otro con rencor. Un poco más en el tema de la política, porque esto es un logro histórico. Unos días después de que se firmó los acuerdos en la Casa Blanca, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, se presentó en la Liga Árabe y pidió, por favor, introdució una resolución para que haya un voto, y la resolución básicamente salía a condenar a los Emiratos Árabes y al reinado de Bahrein por haber firmado la paz. Les quiero hacer acordar que esta es la misma Liga Árabe donde el secretario general, en 1948, el 15 de mayo, un día después de que empieza la guerra de independencia de Israel, dijo: esto será una gran guerra de exterminación y masacre. Y en el 1967, unos días después de que los países árabes pierden la guerra de los 6 días, la misma liga tuvo una reunión en la ciudad de Khartoum, en Sudán, donde se declararon los famosos 3 nos. No se va a negociar con Israel, no se va a reconocer a Israel y no se va a tener la paz con Israel. Y quiero mencionar de manera muy oportuna que es un poco irónico que uno de los próximos países que se espera que firme la paz con Israel sería Sudán. Y eso tendría un cierto simbolismo porque Khartoum, Sudán, es el país donde se estableció la idea o la fantasía de que el mundo árabe iba a aceptar a Israel nada más cuando Israel pueda resolver su conflicto con los palestinos. Y si Sudán es el próximo que toma el paso con mucho coraje de venir y reconocer a Israel, y normalizar las relaciones con Israel, sería un gran golpe al mundo del antisionismo. Pero esta liga también, en 1979, y una de las razones por qué esta paz es diferente a las que vimos entre Israel-Egipto e Israel-Jordania, es porque en el 79, cuando Egipto tomó el paso de firmar la paz con Israel y reconocer Israel, la liga no nada más que rechazó el acuerdo, sino no pararon de criticar a Egipto por varios años. En el 2002, algo un poco nuevo pasa en la Liga Árabe, que la Liga Árabe publica un camino hacia la paz, pero este camino hacia la paz estaba basado en pedidos que Israel no puede cumplir
sea necesidades de seguridad que tenga, o simplemente esta iniciativa de paz pedía la devolución de casi 5 millones de refugiados árabes adentro del territorio de Israel, o una cierta cantidad de refugiados que podrían amenazar la identidad judía de Israel vía su demografía. Pero ¿qué pasó? Cuando Abbas introduce esta resolución con la esperanza de que el mundo árabe muestre que todavía no están listos para reconocer a Israel, la Liga Árabe rechazó a Abbas. Es algo increíble, algo histórico, y algo de que de alguna cierta manera vamos a ver por qué ayuda al público palestino y no le hace mal al pueblo palestino. Como les dije, 2 años después de que Egipto firma la paz con Israel, Sadat es asesinado y el radicalismo en Egipto empieza a tomar un envión porque la gente estuvo condicionada a través de décadas de tenerle un odio al pueblo judío, de tenerle un odio al Estado judío, y la transición de eso hacia la paz fue demasiado rápido, y puede ser que el gobierno de Egipto estaba listo para reconocer y tener paz con Israel, pero por la mayor parte el pueblo egipcio no estaba listo. Pero estas son las imágenes que estamos viendo hoy en día, un par de semanas después de que se hayan firmado estos acuerdos. Si miran a su derecha, esto es en Dubái. Ver la bandera de Israel en una casi capital árabe, en una de las ciudades más importantes del Medio Oriente, es algo histórico. Del lado izquierdo abajo van a ver una azúcar en Israel, con la bandera de Israel, pero también con la bandera de Arabia Saudita, con la bandera de Turquía, y no sé por qué se me cortó acá, pero acá estaban incluidas también las banderas de Bahrein. De costado pueden ver la bandera de los Emiratos Árabes, y la foto de arriba, una foto que se sacó antes de ayer o ayer, entre el Ministerio del Exterior de Alemania, el Ministerio del Exterior de los Emiratos Árabes y el Ministerio del Exterior de Israel, visitando un museo del Holocausto en Berlín. Yo cuando vi esta foto, no es que puse de lado todas las razones estratégicas por qué quizás Bahrein y los Emiratos Árabes querían tener la paz con Israel, pero estos son pasos que atraviesan la necesidad de armar un brazo unido en el Medio Oriente ante un Irán que está muy agresivo. Esto va mucho, mucho más profundo. Y hay que saber respetarlo y admirarlo, y obviamente agradecer que estamos vivos para ver este gran evento, ¿no? Para entender un poco más el Medio Oriente y cómo la región está reaccionando a esto, porque esto va a ser muy importante en los próximos meses y especialmente en los próximos años, a favor del acuerdo de paz. Principalmente estuvieron Sudán, Omán y Kuwait, que son los próximos países que se esperan que normalicen las relaciones con Israel. Después Egipto, Arabia Saudita, Estados Unidos. Arabia Saudita todavía lo hizo de manera un poco callada, con perfil bajo, pero una de las cosas más importantes que hicieron es, unos días después de que se anunció que los Emiratos Árabes iban a reconocer a Israel como Estado judío, y no como Estado judío, pero iban a normalizar las relaciones diplomáticas con Israel, Arabia Saudita dio permiso a Israel, porque habían anunciado que iban a mandar una delegación a Dubái,
Arabia Saudita le permitió a Israel usar su eh, eh, Espacio territorio aéreo. aéreo, espacio aéreo, gracias, eh, el espacio aéreo para viajar a Dubái. Es un viaje que se hizo en 3 horas y media, si no me equivoco, y si no hubiese tomado varias horas más. Ahora no es la primera vez que Arabia Saudita le permite a Israel usar su espacio aéreo. Arabia Saudita hace un año y medio también le autorizó a Israel a usar su espacio aéreo también para los viajes que eh, iban a la India y de India de vuelta a Israel. Pero otra vez, hay que tomar todo el simbolismo que existe acá. Acá Arabia Saudita le está dando permiso a Israel de usar su espacio aéreo para viajar no nada más a otro país árabe, pero sino un vecino de Arabia Saudita. Y son cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta, especialmente cuando estamos tratando de calcular cuáles van a ser los próximos desarrollos en, en esta región. Y obviamente Estados Unidos no nada más que estuvo muy a favor, sino que estuvo también muy involucrado en las charlas, en las negociaciones, y merece gran parte del crédito la administración de Trump por todas estas charlas y los frutos que salieron de esto. En contra, tenemos a Turquía e Irán, que casi juntos salieron a declarar su oposición a los acuerdos. La autoridad palestina, Qatar, y el grupo Jihad Islámica Palestina y también Hamas. Otra vez quiero notar que ninguno de estos actores representa los intereses del pueblo palestino. Es muy importante decirlo. A China y a Rusia no los incluí acá porque Rusia y China se están tratando de quedar afuera de todo este tema en particular, están tratando de mantener una posición muy neutral, aunque es importante decir que los dos salieron y dijeron que los próximos pasos tienen que incluir a la autoridad palestina. Bueno, ¿alguien reconoce esta imagen de qué lugar es? Es la ONU, la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde no nos quieren mucho ahí, donde la verdad no se pelea mucho por los derechos humanos. Se pueden ver ahora que en el 2020 los nuevos candidatos que se están considerando son Pakistán, China, Cuba, Pakistán, China, Cuba y Rusia. O sea, los 4 países que están violando las leyes internacionales en derecha e izquierda, eh, bueno, que no tendrían derecho de ni acercarse a esta comisión, pero bueno, esta es la realidad de la comisión, es en lo que se ha convertido la comisión. Pero bueno, una de las justificaciones que se está usando para criticar los acuerdos es, bueno, pero no hay que aplaudir Israel, una mini dictatura, porque Netanyahu está en el gobierno hace casi 10 años y la democracia en Israel está fragmentada, haciendo un acuerdo con un país como Bahrein o como los Emiratos Árabes, que son represivos, que no son democracias, que violan los derechos humanos. Está bien, son temas muy lindos, pero no son realistas y establecen una doble vara de medir cuando estamos hablando de Israel. ¿A qué me refiero? Todos los países, 99% de los países alrededor del mundo tienen relaciones diplomáticas, por lo menos con uno de los países que existen en el Medio Oriente y son gran abusadores de derechos humanos. Entonces, ¿por qué nunca salieron a hablar con esos países? ¿Por qué nada más se habla cuando Israel firma la paz con ellos? Aparte,
perdónenme decir, está bien, queríamos firmar un acuerdo de paz con otro país democrático en el Medio Oriente. Lo encontramos. Lo encontramos. Muéstreme, por favor, un país en el Medio Oriente que sea democrático aparte de Israel y que Israel tendría que haber considerado normalizar las relaciones diplomáticas con ellos primero antes que con otro país. No existe. Entonces, si a ningún otro país se le va a decir no podés tener relaciones diplomáticas con un país que abusa los derechos humanos de su propia gente, entonces a Israel no se le puede pedir eso. ¿Okay? La segunda justificación que se está usando es, está bien, ok, entiendo lo que me decís, pero antes que pasemos ese tema, quiero agregar una cosa más que se me acaba de ocurrir ahora y es muy importante. La misma gente que está diciendo que Israel no tendría que haber firmado la paz con Bahrein y los Emiratos Árabes, porque estos países abusan de los derechos humanos, son los mismos países que están demandando todos los días que Israel firme la paz con la autoridad palestina, una autoridad que no es menos represiva que el reinado de Bahrein y no es menos represiva que el gobierno de los Emiratos Árabes. La autoridad palestina, para la autoridad palestina, todavía la homosexualidad es un crimen. Para la autoridad palestina, todavía es ilegal vender un pedazo de tierra a un judío. Para la autoridad palestina que está en poder hace 15 años, que tuvo una elección hace 15 años nada más, que tenía que durar 4 años, pero hace 11 años que se están quedando en el gobierno sin haber abierto las elecciones. Entonces, elegí un lado. Elegí un lado. Si vos me vas a pedir a mí, si le vas a pedir a Israel que no firme la paz con países que violan los derechos humanos, entonces hablemos de cómo la autoridad palestina y cómo Hamas en Gaza están violando los derechos humanos. Aparte, toda esta gente, estos periodistas, estos líderes en Turquía y en Irán, todos se quedaron muy callados cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU permitió y eligió a Bahrein para que hagan un término de 3 años desde el 2019 al 2022, en esta misma comisión. Y también se quedaron callados cuando los Emiratos Árabes fueron elegidos del 2013 al 2016 y del 2016 al 2019 para servir en esta misma comisión. No escuchamos nada de esta gente. Entonces, ¿cuál es el peligro de todo esto? El peligro es que se está politizando los derechos humanos. O sea, la gente está empezando a hablar nada más de los Johnny, derechos humanos. Sí. discúlpame que te interrumpa, pero no sé si tenés para aceptar gente, porque creo que hay gente que está queriendo entrar y no está pudiendo. A ver. Denme un momentito nada más. ¿Y soy yo nada más el que lo puede hacer? Creo que sí. A ver. Creo que lo puedes hacer con anfitriona Tommy y quizá iba a poder. Bueno, a ver. Espera, voy a salir un segundo de compartir la imagen. Uy, no sé cómo se dice en inglés. No me acuerdo cómo se dice en inglés. Lo iba a decir en híbrido. No, no sé por qué no me deja. There's some people in the waiting room. Are we able to let them in? Yeah, there's one person. I just let him in. Ok. Tomás, ahí me dijeron que la dejaron entrar a la persona. Ok. Ok, ¿cómo vuelvo a compartir la imagen ahora? Pues me dice que lo podés hacer vos nada más. ¿Yo? O... Sí.
Um, Hey, you can purchase the. Sí, me it pasa. says that the screen sharing was ended by the host. Are you able to? Here, hold on one sec. Try sharing your screen again now. Okay. Okay. Ahí va. Thank you. Yep. Ok, volvamos a donde estábamos. Ok. Bueno. ¿Cuál es el impacto de los acuerdos en el conflicto israelí-palestino? Por años, y acá ya puedo sacar, la verdad no lo necesitaba. Vamos a volver. La realidad es que cada dificultad que el pueblo palestino está viviendo hoy en día se puede atribuir a las decisiones tomadas por los gobiernos árabes a través de la historia. Si uno quiere ver, por ejemplo, ahí va. Si uno quiere ver, por ejemplo, por qué existen 5.2 millones de refugiados hoy en día, es porque los países árabes empezaron la guerra en el año 1948 y en el 67. Si esa guerra no hubiese sido empezada, hoy no habrían refugiados. No habrían refugiados palestinos en el Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto, y es importante decir que 95-96% de estos refugiados no son de verdad refugiados, porque nunca pisaron Israel, nunca estuvieron en Israel, no conocen la cultura israelí, la conexión de ellos a Israel es que tenían familiares que o se decidieron ir en el año 48-67 a través de los llamados de los líderes de Jordania, Siria y Egipto, que les estaban diciendo a los palestinos que agarren sus cosas, váyanse y van a poder volver cuando podamos destruir al Estado de Israel en el 48, y lo hicieron otra vez en el 67. Pero si esos países árabes no hubiesen empezado la guerra con Israel, no existirían hoy refugiados. Los palestinos, el mismo territorio que están pidiendo los palestinos para empezar la ronda de negociaciones, no se olviden que fueron tuvidos por Egipto y por Jordania. Jordania fue responsable por Cisjordania desde el año 1948 hasta el 67. Y la única razón por qué perdió a Cisjordania es porque invadió Israel en la Guerra de los 6 días. Egipto fue responsable sobre Gaza desde el año 48 hasta el año 67. Y en ninguno de estos momentos los países árabes cedieron a los pedidos palestinos de dejarlos tener un país. Entonces, estos acuerdos de Abraham están pintando una nueva imagen. Por décadas se pensó que el camino hacia la paz entre Israel y los países árabes tenía que pasar por Ramallah. Así se veía el conflicto, de que Israel iba a poder tener paz con países árabes nada más cuando tengan la paz con el pueblo palestino primero. Es más, acaba de salir un video muy interesante de John Kerry, que fue secretario del Estado durante el primer término de Obama como presidente del año 2008 al 2012. Y lo mostraron a finales del 2019, cuando Trump estaba por publicar su Deal of the Century, o sea, el trato del siglo, que tenía que llegar a un acuerdo increíble entre Israel y los palestinos. Obviamente no pasó, pero
lo que quería decir es que siempre hubo la idea de que Israel tenía que firmar la paz con los palestinos. Y John Kerry, ahora me acuerdo, John Kerry en este mismo video había salido a decirle a la administración de Trump, están haciendo un error fatal. Cada minuto que estén gastando, tratando de traer a los partidos de los países árabes con Israel juntos, no va a terminar en nada. Tienen que firmar la paz primero con los palestinos o tienen que firmar un acuerdo de paz con los países árabes, pero los palestinos también tienen que estar en la mesa y los palestinos también tienen que poder recibir las concesiones de Israel en ese mismo trato. Y la administración de Trump mostró dos cosas. Primero, que el miedo estratégico a Irán sobrepasa cualquier odio, cualquier cultura que exista en estos países, de tener las ganas de impedir la paz con el Estado judío. Eso primero. Y lo segundo, esta paz muestra de que cuando Egipto quiso la paz, Egipto tuvo la paz. Cuando Jordania quiso la paz, Jordania tuvo la paz. Cuando los Emiratos Árabes tuvieron la paz, los Emiratos Árabes tuvieron la paz, y cuando Bahrein quiso la paz, tuvieron la paz. Y quizás cuando haya un liderazgo, haya un líder en el pueblo palestino de que quiera la paz, de la misma manera que estos países quisieron la paz, vamos a poder tener una manera de seguir para adelante. De todas formas, lo que se está viendo ahora en el Medio Oriente no es nada más dos países que firmaron la paz para darle un apoyo a Trump, porque estamos por entrar en reelecciones ahora. Estamos viendo un aire nuevo de paz en la región, de modo que países como Omán, Kuwait y Sudán ya públicamente han dicho que está en el mejor interés de su propio país de hacer la paz con Israel, y que lo van a hacer muy pronto. Bueno, tuvimos unos problemas técnicos, pero quiero parar acá y darles una oportunidad a ustedes de hacer preguntas, de abrir un poco la charla y quizás tocar temas que no llegué a tocar. Tengo una pregunta. ¿Nosotros tenemos paz Sí. con el pueblo palestino? No, no. Y otra vez eso es algo que se le puede atribuir al liderazgo palestino. Si vos tenés un chico en una burbuja que por 20 años lo único que aprende ese chico es que los judíos son responsables por todas las tragedias que ellos tienen que vivir en su vida, si ese chico aprende que los soldados israelíes pueden entrar a su casa a cualquier hora y en cualquier momento del día, simplemente porque quieren y tienen el poder, si ese chico va a aprender que los judíos manejan el mundo a través de la plata y los medios, y llega a los 20 años, yo no puedo, o sea, si ya llega a los 20 años y comete un ataque de terror o algo así, obviamente hay que tenerlo responsable, pero también en plazo largo hay que ver el sistema de educación y cultura que está llevando a este pueblo a tener ciertas vistas y perspectivas de Israel que no las tendrían si podrían vivir lado a lado, paz en paz, con uno el otro. Eso es algo, me parece, una de las violaciones más horrorosas de derechos humanos que está cometiendo la autoridad palestina, que les está robando el futuro a chicos. O sea, me parece que tiene que ser considerado uno de los crímenes más brutales, más asquerosos que tiene que existir en la humanidad, que agarrás un bebé y que haces que tu misión sea que en cualquier lugar de estudio público, cualquier lugar religioso público, ese chico esté expuesto a antisionismo y antisemitismo. Y llega a los 20 y 21 años y le lavas la cabeza. Es más, voy a dar otro ejemplo. Una
una de los pedidos en los acuerdos de Oslo que se firmó entre la Autoridad Palestina e Israel en el año 94, una de las demandas de Israel estipulaba de que la Autoridad Palestina inmediatamente iba a parar todos los sistemas de indoctrinación relacionadas al antisemitismo y el antisionismo. ¿Por qué? Porque Israel entendió que la paz es algo que se acumula y se va construyendo y a plazo largo podés llegar. Tenés que construir una generación que cree en la paz. Entonces, ¿qué pasó? Años después, tenés la segunda intifada del año 2000 al 2005, que mueren casi 1000 israelíes. Imagínate cuántos chicos existían en Cisjordania que estaban debajo de ese sistema de educación que les enseñaba antisemitismo y que hay que pelear contra el judío y hay que empujar a todos los judíos hacia el mar. Ese chico a los 12, 13 años, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, en la segunda intifada ya tenían 18, 19 años, y no es coincidencia que la mayoría de los ataques que se hicieron, que tenían que ver con reventar buses, que tenían que ver con reventar restaurantes, hoteles, discotecas, todos estos ataques fueron hechos por jóvenes que tenían entre 18 a 22, 23 años. Imagínate cuántas vidas se podrían haber salvado si la autoridad palestina hubiese cumplido con uno de los requisitos más básicos de los acuerdos de Oslo. Entonces, no, lamentablemente todavía no tenemos paz con el pueblo palestino y yo por eso culpo a la autoridad palestina. Yo no creo que los palestinos naturalmente tengan una inclinación a odiar el judío. No, hay un sistema de indoctrinación que pasa y yo tengo a la autoridad palestina y a Hamás responsable por eso, nada más. Y si la comunidad internacional se quiere tomar esto en serio y quieren que haya una paz sincera entre los dos pueblos, van a reconocer que esto es uno de los problemas más grandes que existe y uno de los obstáculos más importantes hacia la paz. Hay otra pregunta también con respecto a lo que es Irán y Turquía, que son dos realidades distintas. ¿Quién es más amenazante para nosotros y por qué? Es una buena pregunta. Justo escribí un artículo de eso ayer. Hay varios puntos para considerar. Irán, en términos de ejército, de fuerza armada, sobrepasa mucho a lo que es Turquía. Eso es importante decirlo, pero también hay que tomar en cuenta dos cosas. Irán ha perdido casi toda la credibilidad en la comunidad internacional. Turquía no. Turquía todavía es un miembro de OTAN. Turquía todavía es un aliado muy importante para varios países en Europa, Estados Unidos, Rusia, China. Turquía tiene una credibilidad y un acceso a la comunidad internacional que Irán no la tiene. Por otro lado, hay que ver a qué te referís a nosotros. ¿Entendés? Si yo soy un israelí viviendo en Ramat HaGolan o en el norte de Israel, le voy a tener más miedo a Irán, simplemente por el hecho de que sé que Hezbollah tiene 80, 90 mil cohetes apuntados hacia Israel, hacia el norte de Israel, y Hezbollah opera, recibe órdenes de Teherán. Entonces depende de qué estamos hablando. Si es a paso largo o en términos de estrategia, yo le tengo más miedo a Turquía ahora. Si es a plazo corto, no me cae la menor duda que Irán todavía es la amenaza más grande militar que tiene Israel. Chicos, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Yo quería hacer una pregunta a Tommy, si puede ser. Por favor. Me gustó mucho la presentación, gracias. Y fue sobre todo sobre política exterior. Te quería hacer una pregunta de política doméstica. ¿Cómo te parece que esto va a influir en la decisión de la Corte a la hora de procesar a Netanyahu? O sea, sería un poco lamentable, ¿no? Mandar en
a prisión a un primer ministro que firma la paz con dos países? Te puedo decir, no te puedo decir lo que va a pasar, te puedo decir lo que espero yo y lo que quiero yo como un israelí. Israel ahora está pasando un momento muy difícil, muy difícil. Hay mucha gente en Israel que le perdió confianza al gobierno y sin duda, les pido por favor nada más que apaguen los micrófonos de atrás. Can you please call me in an hour, hour and a half, if it's possible for you? I'm sorry, I got something right now. Okay. Perdóname. Lo que estaba No diciendo problem, es que... no problem, no problem. And if not tomorrow morning, like we said, around 10, 11 a.m. Eastern. No tengo la forma de poder... No, ya encontré... ya encontré quién era, lo pude hacer yo. Te puedo decir algo así, mira, me parece que Israel está pasando un muy mal momento, hay mucha gente en Israel que le perdió confianza al sistema democrático que es Israel, no nada más al primer ministro, también a las cortes. Mi deseo es que ninguno de estos logros entren a la consideración de la Corte. La Corte no está juzgando a Netanyahu para decir si fue un buen primer ministro o un mal primer ministro. No es el trabajo de la Corte. Ese es el trabajo de la gente que va a votar a Netanyahu. Si la gente está contenta con Netanyahu, tiene la posibilidad de elegirlo. La Corte va a evaluar los 3 diferentes cargos y espero que se concentren en esos 3 cargos nada más. Ahora, yo le atribuyo toda esta campaña de paz es para sacarse el sombrero a Netanyahu, y eso no tiene que entrar al cálculo de si estás a favor o en contra de Netanyahu. Yo puedo tener varias críticas y tengo varias críticas de cosas que hace Netanyahu, pero esto es un logro que nadie se lo puede quitar. Es más, Netanyahu hace más de 10 años le avisó al mundo de que el Medio Oriente iba a cambiar y que no iba a ser necesariamente noticias malas para Israel. Netanyahu lo supo decir eso hace 10 años, antes de que el mundo vea lo que está pasando con Irán ahora. Netanyahu tenía una visión estratégica, una visión política que ningún otro primer ministro en Israel tuvo. Y eso no hay que quitárselo. Pero a la misma vez no hay que mezclar estos logros con el procedimiento de las cortes, ¿no? Me parece que tienen que evaluar algo muy diferente y me parece que... Uy, perdón. Miren, empezó una tormenta acá. Qué cosa. Las cortes tienen que mantenerse separados, porque si no puede crear más falta de confianza que existe ya dentro del pueblo hacia el gobierno. No sé si eso te ayuda o te contesta. Sí, esperaba un poco más quizás análisis político. Sí, pero está en la opinión política, sí. No, decime en qué términos, quizás puedo ofrecer algo más. No, nada en especial, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, está bien. Es mi deseo que se mantengan muy diferentes, son vías muy diferentes y espero de verdad que no se mezclen porque pone en riesgo a lo que es un sistema democrático. ¿Alguna pregunta más de alguien? Brian. Siéntanse libres, también tuvimos problemas técnicos, así que no me molesta quedarme 15 minutos más, 10 minutos más, como quieran ustedes. Brian, Nika, Dani. A ver, parece que nadie tiene ahora una pregunta. Yo tenía algo más, que es, Sí. ahora con todo lo que se viene,
con las elecciones, otra vez, que puede ser que se vengan o no, ¿cómo está ¿Elecciones dónde? ¿En Estados Unidos o en Israel? en Israel? ¿Se vienen las elecciones en Israel o no se vienen, por un lado? Y eso, ¿qué sería lo mejor que nos puede pasar? ¿Qué opinas que sería lo mejor que nos puede pasar a nosotros como sionistas con un próximo primer ministro? Muy buenas preguntas. Mira, yo antes que todo como sionista quiero que Israel esté bien. Me duele mucho ver cómo el gobierno está respondiendo ahora a la pandemia. Me parece que se podrían haber hecho muchas cosas mejor. Me parece, viendo los números en Israel comparado a diferentes números a través del mundo de enfermos y de muertos, me parece horroroso. Pero no creo que elecciones ahora sea lo mejor para Israel. Las elecciones, por el periodo de las elecciones, tiende siempre a contribuir a la división que hay ya dentro de una sociedad. Pueden ver lo que está pasando en Estados Unidos ahora en este momento, que nos estamos acercando en 3-4 semanas a las elecciones. Pero Israel ahora hay un enojo muy grande, por ejemplo, hacia la comunidad religiosa, hay un enojo muy grande hacia ciertos partidos, la gente está saliendo, la ¿No gente querés está seguir? saliendo Yo sigo. la gente está saliendo a protestar, pero no están cumpliendo con los reglamentos que el gobierno está pidiendo, pero a la misma vez el gobierno también, el pueblo ahora está sospechoso porque dicen que todos los pedidos del gobierno, del lockdown, cuando cerraron el país, son simplemente excusas para tirar un poco más atrás la democracia y concentrar más el poder en el gobierno. Yo lo que quiero como sionista es que esto pase lo más rápido posible. No me parece que hay que ir a elecciones ahora. Me parece que las elecciones ahora van a ayudar nada más a dividir el país. Quiero que Israel salga de esto lo más rápido posible, que se encuentre una vacuna que se pueda distribuir en masa. Y después de eso, la prioridad de Israel tiene que ser cómo reconstruir la economía. Es más, te puedo decir que en las noticias de Israel la gente está contenta en general por los acuerdos de paz, pero a la gente también le cuesta mucho concentrarse y emocionarse cuando no saben cómo van a llegar a final de mes. Entonces, como sionistas, lo que tenemos que esperar ahora, arriba de partidos y esto y lo otro, es que Israel salga de esto lo más rápido posible. Si Netanyahu es la persona para hacerlo, espero que sí, no te sé decir. Sé que Netanyahu ha dado su vida por Israel, perdió un hermano por Israel, peleó en una de las divisiones más altas en Israel por el país. Netanyahu, no importa si vaya o no vaya a cárcel, depende de cómo salga el tema de la corte, va a ser reconocido como uno de los primer ministros que más logros le trajo al país. Pero como sionista quiero que pase esta mala ola que Israel está pasando, y la economía, hay que fortalecer la economía, eso tiene que ser la prioridad más grande de Israel ahora. La verdad, Johnny, quiero realmente agradecerte por tu predisposición de haber venido, digamos, haber compartido con nosotros el Zoom, el webinar. La verdad que realmente fue un lujo. Recibí mensajes de muchos de los que están aquí agradeciendo, disfrutando, diciendo qué increíble, qué bueno. Lo mismo opino yo. Realmente muchísimas gracias por el nivel y la calidad que nos transmitiste. Realmente te agradezco. Y espero que se pueda repetir pronto. Espero que lo podamos repetir y espero que algún día
cuando vuelvas a la Argentina a pasear, podamos encontrarnos y hacer un encuentro, una charla, una exposición en persona. Me encantaría. La verdad que hace rato que no llego a Argentina, así que sería algo muy lindo. Me han escrito un par de personas para quedarnos en contacto. Les voy a mandar mi Facebook ahora y también mi Twitter, por donde prefieran conectarse es mejor. Por favor, cualquier pregunta que tengan, algo que quieran conversar, charlar, que sea personal, no sea personal, me encantaría. Y bueno, les agradezco mucho por la invitación, por haberme dado el lugar. Y bueno, espero que lo podamos hacer pronto. Espero que hayan varios acuerdos de paz que vengan en el futuro. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Chao, chao.